Bienvenidos mis amados en esta mañana, el Señor los bendiga grande, poderosamente. Anhelo que la gloria del Señor esté resplandeciendo sobre tu vida, sobre tu familia, que sinceramente haya en nosotros el anhelo de buscar todos los días a nuestro Dios y a nuestro Salvador. Hemos denominado este mensaje en esta mañana el deseo profundo del corazón de Dios. Y cuando hablo del deseo profundo del corazón de Dios, estamos hablando que Dios anhela que nosotros vivamos para Él, que podamos enfocar nuestras vidas en la voluntad del Señor, que podamos enfocar nuestras vidas en la dirección de Dios. Y por eso quiero que mires el Salmo 101, Salmo 101. Y allí vamos a mirar lo que el Señor nos quiere dar a conocer en esta mañana. Dice la Escritura: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Yo pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Amén y amén. Cuando hablamos, iglesia, de ese anhelo profundo en el corazón de Dios, el anhelo de Dios está descrito en este salmo en la vida de David. La Escritura dice que David era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué era el hombre conforme al corazón de Dios? Porque en David había un amor sincero al Señor, un amor desinhibido, un amor en el cual él solamente quería buscar a Dios. Fue un hombre que se equivocó, obviamente, pero en el corazón, en lo profundo de su ser, de David, él anhelaba vivir para Dios. Y ese anhelo lo había colocado el Señor en su vida. Así como cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, iglesia, hay ese anhelo profundo que Dios coloca en cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es ese anhelo? Mira lo que dice la palabra: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Cuando las personas cantan, literalmente, cantan guiados bajo los sentimientos. Y el sentimiento en el cual nosotros cantamos y alabamos al Señor es por el gozo de nuestra salvación, es por el agradecimiento profundo al Señor por su obra en la cruz. David estaba expresando y estaba diciendo: de tu misericordia, de tu juicio cantaré, a ti yo cantaré, oh Jehová. O sea, él tenía ese anhelo profundo en su corazón de alabar. Y cuando decimos de alabar, es de proclamar, obviamente, la misericordia de Dios, de cómo el Señor efectivamente había obrado y obraría sobre su vida. ¿Cómo no cantar a Dios? ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no abrir nuestra boca? El deseo del corazón de Dios es que su iglesia lo alabe, es que su iglesia lo exalte. De por sí, cuando miras los salmos, todos los salmos van enfocados a eso, a exaltar, a enaltecer, a darle loor, a darle grandeza a nuestro Rey, de proclamar su majestad. Cuando miramos el anhelo del corazón de Dios, tú debes glorificar a Dios, abrir tus labios y proclamar la grandeza del Señor. Alaba a Dios en tu casa, alaba a Dios en la iglesia, alaba al Señor cuando estés en la calle, mi amado. Glorifica a Dios, exalta el nombre del Señor, que se evidencie el gozo, obviamente, de tu salvación. No te dejes llevar por los sentimientos, y por eso te decía al comienzo del mensaje, muchos obviamente cantan guiados en sus sentimientos. Entonces, si están tristes, obviamente pueden elevar canciones que entristecen el alma, pero nuestro gozo no nos permite tener tristeza en nuestro corazón. Alabamos y glorificamos a Dios, cantamos a Dios acerca de su misericordia.
En el verso 2 del Salmo 101 dice la palabra: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? El anhelo del corazón del Señor es venir a nuestras vidas. Y David decía perfectamente: voy a entender el camino de la perfección solamente cuando tú vengas a mí, solamente cuando tú estés en mí. Eso me deja ver que una vida lejos del Señor, que una vida apartada de Dios definitivamente no conoce ese camino. Va por camino de iniquidad, va por camino de perversidad, va por camino equivocado y no está siendo guiado ni siendo dirigido realmente por el Señor. Solo podrás entender el camino verdadero en la medida en que tú camines con Cristo. Por eso muchos van por caminos cerrados, porque han tomado su propia vida, porque siguen tomando sus propias decisiones. El camino de la perfección, de hacer lo bueno, de hacer lo recto delante de Dios, solamente lo obtenemos cuando Cristo está genuinamente en nuestros corazones. Tú debes permitirle al Espíritu Santo que more dentro de ti. Tú debes permitirle al Señor que obviamente vaya haciendo la obra, que la buena obra que Él comenzó en todos nosotros sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes que es triste ver cómo muchas vidas van por un camino errado que solamente los llevará a la perdición, por un camino de iniquidad lejos de Dios? ¿Cómo entenderán el camino de la perfección? ¿Cómo entenderán lo que realmente es bueno cuando sus corazones están lejos de Dios? Por eso la palabra dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. El hombre piensa en muchas circunstancias, en muchos momentos, que lo que está haciendo es lo correcto delante de Dios, pero lo único que está haciendo con su propia vida es destruirla, llevándola a la perdición. David decía fielmente acá, mostrando cuál era el anhelo del corazón de Dios, cómo él podría entender el camino de la perfección cuando Cristo, cuando el Señor, cuando el Dios Todopoderoso llegase a su vida. Dice la Escritura, Salmo 101, verso 2, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Si pensamos en el anhelo del corazón de Dios, pues quiero decirte, iglesia, que el anhelo del corazón de Dios es que nosotros seamos personas íntegras. Y cuando hablamos de íntegras, tenemos que pensar en su antónimo, desintegrar. Desintegrar es destruir, es quebrar. Cuando pienso en la integridad, hablo de una persona que ha sido formada en el Señor, que es de una sola pieza, que obviamente camina en la voluntad de Dios, que responde al llamado del Señor, que responde a la voluntad de Dios. El deseo entonces del corazón de David era andar en integridad de su corazón, que en su casa, sí, en su palacio, en su reino, el reino que Dios le había entregado, él pudiese caminar en integridad. Por eso cuando él pecó, obviamente se desintegró esa parte que estaba en su vida y Dios tuvo que enviar el profeta para exhortarle, para que él pudiese obviamente reconciliarse con Dios, para que Dios volviese a hacer nuevas todas las cosas, para que ese vaso de barro, obviamente esa vasija, fuese destruida nuevamente y Dios pudiese volver a formar algo nuevo que quería hacer en la vida y en el corazón de David. La pregunta es si nosotros hay ese anhelo de vivir íntegramente, de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lo que la palabra nos deja ver, es lo que la Escritura nos da luz para saber si estamos actuando o no rectamente delante del Señor. En el verso 3 dice la Escritura, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Qué impresionante, porque la Escritura está mostrando cómo en ese anhelo él decía, no voy a colocar delante de mis ojos cosa injusta. Por lo contrario, él iba a huir de lo que no fuese recto delante de Dios. Y en la vida del ser humano, iglesia, se van a presentar muchas cosas que no son rectas delante de Dios. Y a veces, muchas veces nosotros pecamos haciendo lo injusto delante de Dios. Permitimos que nuestros ojos anhelen, codicien. Porque recuerda que cuando Adán y Eva pecaron, pues ellos pecaron porque primero codiciaron, porque sus ojos habían visto, codiciaron el fruto prohibido.
Es la necesidad en cada uno de los hijos de Dios de apartarse de lo que no es del Señor, de quitar de nuestras vidas lo que no le pertenece a Dios, de que en tus ojos no haya codicia, de que en tus ojos no haya esa avaricia. Debes permitir que el anhelo de Dios realmente esté en tu corazón para que Dios se glorifique en tu vida. Muchos codiciando lo que no deben han pecado delante de Dios y han dejado de lado la voluntad del Señor. La palabra también me dice: aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Y pues claro, ¿cómo David iba a compartir con hombres que adoraban a otros dioses? ¿Cómo David iba a compartir con otros que se habían desviado del camino? Por eso, aunque David respetaba a Saúl como el rey, como el ungido de Dios, pues David no podía compartir la manera en que obviamente Saúl estaba llevando el reino. Saúl se había llenado de soberbia, de orgullo, de altivez, sin contar que la misma palabra nos dice que Dios mismo había enviado un espíritu malo que le atormentase, en el cual Saúl nunca pudo encontrar paz de ahí en adelante sobre su vida. El anhelo del corazón de Dios en la vida de David era ese: sencillamente apartarse de los que hacían iniquidad. Por eso la palabra dice: yo los aborrezco. O sea, no podía compartir. Como hijos de Dios no podemos compartir lo que el perverso hace, lo que el maligno hace. Por lo contrario, eso causa un celo en nuestra vida al ver tanta maldad que hay sobre la tierra. Y lo único que nosotros podemos hacer es colocar en las manos del Señor todo esto para que Dios se glorifique. Pero definitivamente David decía: aborrezco la obra de los que se desvían. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. Sencillamente Dios nos da luz en la palabra para que nos demos cuenta de cómo debemos apartarnos de las obras de los malignos, cómo debemos aborrecer las obras de los que se han desviado. No puedo compartir de aquellos que usan el evangelio para enriquecerse, porque no es el propósito ni la voluntad de Dios. Causa celo en mi vida, causa un sentimiento donde no te lo puedo describir claramente en esta hora, donde causa indignación, esa es la palabra correcta, causa indignación de ver cómo muchas almas se están perdiendo, porque les están predicando un evangelio falso, un evangelio liviano, un evangelio que no viene precisamente del corazón del Señor. Ahí es donde nosotros debemos darnos cuenta. David decía: ninguno de ellos se acercará a mí. Definitivamente la escritura es muy clara cuando el apóstol Pablo decía: no hay concordancia entre la luz ni las tinieblas. Como lo dijo el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Si somos de Cristo, somos de Cristo. Si somos del Señor, andamos en esa luz, caminamos en esa luz y en esa verdad. En el verso 4 del Salmo 101 dice la palabra: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Es curioso lo que él está diciendo acá cuando dice: no conoceré al malvado. Y la verdad, lo único que él está diciendo cuando mencionan la palabra corazón perverso se apartará de mí, él está dejando ver que en el corazón del hombre siempre habrá un corazón que tiende a hacer lo malo, que tiende a ser perverso. Pero él decía: no conoceré al malvado, no hablando de otros, sino hablando de sí mismo, diciendo: no quiero conocer al hombre perverso, al hombre malvado que puede estar dentro de mí, si Dios no está en mi vida. Y la verdad es que cuando Dios no está en el corazón del hombre, pues hay un corazón perverso. Así éramos todos nosotros sin conocer del Señor, con corazones malignos, perversos, alejados, con corazones que están ahí opacados, aplacados, si estamos orando, si estamos buscando la presencia del Señor. Pero ese hombre malvado siempre va a querer salir. A lo que voy con esto es que la carne siempre va a querer levantarse. Por eso la debemos doblegar a través del Espíritu. Por eso debemos ser hombres y mujeres que busquemos la presencia del Señor.
que oremos, y más que nunca en estos tiempos tan difíciles que vive la humanidad, tú debes orar, tener tiempos de intimidad, clamar al Señor, buscarlo, para que tu carne no se haga fuerte, para que ese hombre malvado, perverso, no salga dentro de ti, sino por lo contrario el hombre que debe ser en Cristo Jesús permanezca fielmente sobre tu vida. La palabra entonces dice: corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. No quería conocer a ese David malvado, a ese David perverso, pero solo lo lograría si él estuviese encaminado en el Señor y en la voluntad de Dios. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón, que dice ahí, vanidoso. Qué impresionante la palabra que utiliza, solapadamente. Y dice: al que solapadamente infama, blasfema contra su prójimo. Y David mismo decía: yo lo destruiré. O sea, no voy a permitir que alguien hable mal de otra persona. No voy a permitir que injurien a otra persona. Qué triste cuando hay bocas que hablan en contra de otros, que especulan, que hablan solapadamente es cubiertamente. Lo hacen en lo oculto, no son capaces de hablar frente a la persona, no son capaces de decir las cosas cara a cara. Y David estaba diciendo: yo no voy a permitir eso, no voy a sufrir al de ojos altaneros, al de corazón vanidoso, al que se cree mejor que los demás. Y volvemos a lo mismo que el Señor siempre nos habla. Antes de mirar la paja en el ojo ajeno, miremos la viga que hay en nuestro propio ojo. ¿Seremos lo suficientemente perfectos para poder hablar en contra de otros? Solamente reflexionemos sobre esto. Solamente pensemos cómo Dios nos está viendo a cada uno de nosotros. Podríamos pararnos delante de Dios en nuestra propia justicia y en nuestras propias obras y decirle: Señor, ¿estoy siendo perfecto totalmente delante de tus ojos? Creo que no. Es la gracia de Dios la que nos ha cobijado, es la gracia de Dios la que nos ha dado salvación. Y con esto no quiero decirte, porque la exhortación de hoy es precisamente esa: a vivir una vida en integridad, a vivir una vida recta, porque es lo que el Señor obviamente está demandando en su palabra. Pero antes de hablar, como lo dice acá, solapadamente, de infamar al prójimo, antes de ser altanero y tener un corazón vanidoso, mírate a ti mismo. Mira realmente la condición en la que estás. Si eres ese hombre, esa mujer que está haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Pues ese es el deseo del corazón de Dios. Este salmo que lo entrega David, inspirado por el Espíritu Santo, pues está mostrando claramente cómo Dios desea colocar a los fieles sobre esta tierra para que estemos con el Señor, para que andemos en el camino de la perfección y para que les sirvamos. Si David decía eso como rey, obviamente poniendo sobre la mesa a aquellos que fuesen fieles, dice: estos son los que van a servir, estos son los que van a estar en el reino. Es una tipificación del reino de los cielos. Habla de fidelidad, habla de constancia, habla de estar con el Señor, de estar tomados de la mano de Él, de servirle, de estar ahí dispuesto siempre a hacer la obra. Tu corazón siempre debe estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Habla obviamente David de la casa del reino y dice: no permitiré fraude dentro de mi casa, ninguna falsedad. El que habla mentiras pues no será afirmado delante de mis ojos. Seamos honestos con Dios. A Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. En nuestros momentos de intimidad, de oración, entreguemos al Señor nuestras cargas, nuestras luchas, nuestras debilidades. Pidamos fortaleza a Dios en medio de esa debilidad para que Él se haga fuerte, para que nos ayude, para que no nos suelte de su mano. Es lo que nosotros necesitamos, iglesia.
Por eso él decía acá, el que habitará dentro de mi casa y nunca, o sea, ese que hace fraude nunca habitará dentro de mi casa. Sea honesto con Dios, sé abierto con el Señor, mostrándote tal y como eres, no tratando de mostrar lo que no eres. Y diciéndole, Señor, ayúdame, quiero orar, quiero buscar tu presencia, quiero buscar tu rostro, quiero encontrarme contigo cada día más. Él sabe cuáles son tus debilidades, Él sabe cuáles son tus faltas, cuáles son tus pecados delante de Él. No los podemos ocultar, solamente entrégalos al Señor y conforme está en la palabra, dile, Señor, quiero estar en tu verdad para afirmarme delante de tus ojos. Y termino con esto. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. David entonces en ese celo hablaba de, obviamente, de esa integridad, de esa rectitud, de ese deseo de actuar, de hablar limpiamente. Y dice, si en el reino se encuentran algunos que obviamente quieran permanecer en su impiedad, esos serán destruidos. Y definitivamente eso es lo que va a suceder sobre la tierra. El impío va a ser destruido. El impío no va a prevalecer para siempre, iglesia. Tarde que temprano, y más temprano te lo digo, el Señor vendrá y juzgará a vivos y a muertos por sus obras. Se condenarán muchos por su impiedad, por su iniquidad, porque no quisieron aceptar el camino de la verdad. Y por eso David decía, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Porque Dios un día vendrá, establecerá su reino sobre esta tierra, y no entrará cosa mala ni cosa inmunda en esa santa ciudad que el Señor preparará para nosotros, con esos cielos nuevos y esa tierra nueva, para que sus hijos habiten para siempre con Él. Vale la pena seguir a Dios, vale la pena servir al Señor, vale la pena morir a nosotros mismos, vale la pena dejarlo absolutamente todo, vale la pena luchar día tras día con nuestro propio yo, con nuestra propia carne, con nuestro ego, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo. Vale la pena que Cristo crezca y que nosotros menguemos cada día para que Él siga y siga creciendo en cada uno de nosotros. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Padre, quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte toda la gloria y toda la honra. Yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos fortalezcas en este camino, Dios. Que nos ayudes a llevar vidas conforme a tu palabra, rectas, vidas que te agraden, Señor, vidas en las cuales tú te puedas deleitar y vidas, Señor, en las cuales tú puedas tomarnos y usarnos para la gloria y para la honra tuya, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad, Señor. Perdónanos cuando nos hemos olvidado de ti, cuando no hemos hecho lo recto, Dios. Que esta palabra poderosa que nos has entregado en esta mañana sea roca, sea fortaleza para la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a vivir para ti todos los días de nuestra vida. Que el anhelo que hay en tu corazón se convierta en el anhelo que haya en cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria al Señor. Qué palabra de bendición en esta hora. Hay que pensar siempre en la voluntad de Dios, en el anhelo del corazón del Señor, para que ese anhelo esté siempre, siempre en nuestras vidas. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Si no escuchaste el mensaje en su totalidad, toma unos minutos y hazlo, bendecirá tu vida y compártelo con otros, con hermanos, con amigos, con familiares, para que la palabra de Dios se siga extendiendo y todos lleguemos al propósito y a la voluntad de Dios. El Señor te guarde y te bendiga grande y poderosamente.